Hablemos un poco de este aparato, que es un aparato que ha estado en los últimos años, tal vez en la discusión académica, como uno de los métodos más importantes de la ortopedia maxilar. Esto es un clamp dotado de digamos que de un equilibrador de planas, aunque no es estrictamente un equilibrador de planas porque no necesita el contacto anterior, particularmente en estas mordidas abiertas, no tiene la posibilidad de hacer el contacto con los dientes superiores como lo hace el clamp. Entonces, realmente lo que tenemos aquí es un elemento que va a estar produciendo una excitación eléctrica de estos bordes incisales con miras a levantar, a hacer crecer, a egresar estos procesos dentoalveolares. Aquí hay una enorme mordida profunda, un overbite de más del 100%, una mordida profunda que hay que resolver, y hay una mandíbula distal, hay una clase 2. Entonces, finalmente este aparato está construido para avanzar la mandíbula, para producir una excitación eléctrica de los bordes incisales y producir crecimiento o egresión de estos procesos dentoalveolares. En esa medida, este aparato es importante entenderlo en varios aspectos, entenderlo como un aparato dinámico elástico con un gran omega palatino, Este método, este escudo de Wheeler, esto es un escudo de Wheeler, donde está soldado una platina incisiva, una platina que va a producir piezoelectricidad al contacto con estos cristales. Al contacto con estos cristales va a producir una piezoelectricidad, y esa piezoelectricidad va a hacer que, por la conexión neuronal que existe en este proceso embrionario inferior derecho e inferior izquierdo, esa conexión va a hacer que haya un crecimiento. Esto está demostrado por Planas y por Cervera en Madrid en los años 50 del siglo pasado, cómo se va a producir un crecimiento o una egresión dentoalveolar. ¿Con miras a qué esa egresión? Con miras a sacar esta mandíbula donde está en ese gran atrapamiento, es decir, a que crezca en sentido vertical, a que haga este crecimiento y por consiguiente se desprofundice la mordida. Si esos dientes salen, en esa medida en que salgan, esta mandíbula va a estar alejándose de la maxila y por consiguiente va a tener una mejor mordida. Ahora, aquí hay otra cosa a resolver, que es esta protrusión dentoalveolar de la que hablaremos ahora. Entonces, doctora, este aparato básicamente busca producir una excitación eléctrica para aumentar la dimensión vertical, pero su condición dinámica elástica, es decir, su condición de clamp, le permite producir expansión transversal, desarrollo transversal de los maxilares. Eso básicamente va a producir el aparato. Entonces el aparato está elegido básicamente por la estrechez que existe, que hay una estrechez aquí, que si esta premaxila estuviera atrás, si esta premaxila no tuviera esta gran protrusión dentoalveolar, es importante que evaluemos este hueso basal versus este hueso alveolar y este proceso dental. Si esta premaxila no estuviera tan protruida, seguramente este lateral estaría en este punto, este central estaría en este punto. Habría estos elementos. Y estos elementos, al estar caída esta premaxila, al estar más abajo, seguramente nos mostrarían la mandíbula una mayor mordida profunda. Entonces, es esto, básicamente lo que busca el aparato y como tal busca resolver el problema transversal, la anchura de las arcadas. Pero atentos con esto, literalmente este aparato que ha sido construido con una mordida constructiva en protrusiva, atentos con esto, que ha sido construido con una mordida constructiva en protrusiva, esa protrusiva va a hacer que la mandíbula quiera volver a esa distorrelación, a esa mandíbula distal, que la musculatura esté jalando todo el tiempo. La mandíbula no podrá ir porque aquí tiene un propulsor, doctora, este propulsor que es el que va a hacer que la mandíbula no pueda ir. Ahora, eso va a expresar un estímulo que va a volcar estos dientes hacia vestibular. Por esa razón, este escudo de Wheeler está separado. Este escudo está separado porque esperamos que estos dientes se vuelquen un poquito hacia vestibular, que tiene una linguaversión, ¿cierto? Que están lingualizados. Sí. No, y además el paciente tiene hábito de labio. Claro, pero el hábito de labio de este paciente, atento con esto y me parece muy interesante el comentario, el hábito de labio de este paciente no es más que la resultante de un overjet. Muchos nos confundimos y a veces la literatura misma nos confunde de creer que aquí hay un hábito de labio. Aquí no hay un hábito de labio, aquí hay la resultante de un labio
que está metido en un gran overjet, que se hace manifiesto y que tiene que estar el labio aquí metido y que seguramente es el que está volcando estos dientes hacia vestibular. Pero, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? De repente primero fue, de repente lo que ocurrió aquí fue que hubo una mordida profunda y en esa medida la mandíbula se empezó a meter aquí, el labio se empezó a meter acá y hubo una protrusión dentoalveolar. Esta protrusión está ahora latente y hay que tumbarla. Entonces decía yo que esta mandíbula está literalmente avanzada. Eso va a hacer que la premaxila trate de venirse hacia atrás. Es decir, que en ese juego de vectores y derivadas, esta premaxila tenderá a caerse. Ahora, y si tiende a caerse, lo más normal es que no deba tener unos topes, que comúnmente llamamos resortes erróneamente, que no deba tener estas guías incisivas como deben llamarse, sino que debe tener unos topes de lengua, que a veces confundimos con unos muelles de Windler, pero que no son más que un elemento, atentos con esto, observen esto, unos topes que están alejados, lástima que no hay una muy buena iluminación, que están alejados y que en ese alejamiento pues finalmente van a estorbarle a la lengua, van a estorbarle a una lengua que se mete acá. Y atentos con esto, que no solo se mete acá, sino que la lengua automáticamente va a hacer esto, atentos, va a hacer esto. Ah, ya. Sí. Ah, muy interesante. Que la lengua va a hacer esto, y al hacer esto se va a expresar el desarrollo transversal del tornillo. Esto lo muestro yo diariamente. Entonces la lengua va a estar metiéndose acá porque ya tiene un condicionamiento, es la causante de esta protrusión de la premaxila. Entonces esta lengua va a estar metiéndose constantemente acá y eso va a hacer que se exprese el dinamismo transversal de este aparato. Sea este el momento de contar que esta platina incisiva, este excitador eléctrico, no afecta para nada la elasticidad del aparato. ¿Por qué? Porque es una platina que está soldada en un escudo de Windler que está puesto en el arco vestibular inferior. Por esa razón no afecta el dinamismo ni la estrechez ni la dinámica del aparato. En torno al plano vertical es importante que entendamos que la excitación eléctrica, decía hace un rato, va a hacer egresar estos procesos dentoalveolares que van a poder egresar porque durante la construcción, atentos con esto, y aquí no hay una buena luz, pero aquí hay un espacio que se dejó básicamente para que estos dientes pudieran egresar. Me preguntaba usted, doctor, ahora, ¿y esto no va a afectar el desarrollo de los procesos dentoalveolares? Estos procesos dentoalveolares están automáticamente listos para que egresen. Además de eso van a tener un excitador eléctrico que va a hacer que esto pueda crecer. Ahora, aquí el plano no hace contacto con los dientes posteroinferiores, aquí. Pero con los dientes posterosuperiores sí está haciendo contacto, es decir, está evitando que esta premaxila protruida y que está evitando que esto se haga más protruido. Si esto egresara, si estos procesos dentoalveolares crecieran, seguramente la premaxila se quedaría más deprimida en el sector anterior. Esto va a hacer que la premaxila caiga y tome este plano. Entonces, estos posteros superiores no van a poder crecer, están en íntimo contacto, están en una superficie lisa. Ahora, entendamos esto, están con acrílico interoclusal en una superficie lisa. ¿Por qué lisa? Porque necesitamos que este aparato sea dinámico y se mueva en estos maxilares, ¿cierto? Entonces hace un movimiento antero-posterior y transversal. Sí, básicamente. Sí, doctora. Básicamente va a tumbar esta premaxila y va a volcar estos incisos hacia vestibular. Es decir, va a resolver el problema de la clase 2, pero la clase 2 básicamente la está resolviendo una mordida constructiva que usted hizo en un excelente avance de la mandíbula y que es el que va a resolver este problema antero-posterior. Repito, en sentido transversal el aparato como tal va a producir el desarrollo transversal por su dinámica, por su concepción ideológica, por su biofísica aplicada que se dio el día que se desarrolló el aparato en Alemania en 1955, el método Klamm. Entonces el aparato va a producir esto. La premaxila se va a caer porque literalmente la mandíbula está enganchada y la mandíbula está siendo jalada todo el tiempo por la musculatura para que se vaya a ocupar un lugar más posterior que es su oclusión habitual y en esa medida se va a caer esta premaxila. Entonces, y estos incisivos inferiores se van a volcar hacia vestibular por esta guía incisiva, por este tope que tenemos acá, y estos topes de lengua van a permitir que la premaxila pueda caerse.
Obviamente este excitador eléctrico martensítico de acero más duro, un acero de más capacidad eléctrica, va a producir un estímulo eléctrico que va a hacer que los procesos dentobulares posterior-inferiores crezcan. Esto es un método muy simple, es a mi modo de ver el método más importante que tiene la ortopedia maxilar en este momento de la historia. Los aparatos bimaxilares son demasiado rígidos para usarse en los pacientes de hoy, sin embargo todos seguimos enamorados del Bionator y de muchos aparatos rígidos. No, esto es un aparato que por su sola presencia va a producir desarrollo transversal. Este aparato está concebido para hacer desarrollo transversal. Es decir, el aparato va a ser el encargado de conseguir el tamaño de las arcadas dentales y la mordida constructiva que usted hizo, el avance de la mandíbula, la apertura que usted hizo, serán las responsables de trabajar la disrelación. Disrelación es un término que el prefijo dis alude falta y relación, entonces es una ausencia de relación, una disparidad o una falta de relación. Entonces la disrelación la va a corregir la mordida constructiva, el aparato y su dinámica va a conseguir los planos de tamaño. La ortopedia maxilar es bueno comentarlo, lo comentamos diariamente. La complejidad de la ortopedia reside en que además del tamaño de las arcadas dentales como planos del espacio, una cosa es el tamaño, existen otros planos de relación que se aparean entre sí o que se concatenan entre sí, y esa cantidad de mezcla entre planos o de concatenación de planos es lo que hace la complejidad del análisis diagnóstico y también del método terapéutico o del plan de trabajo, como debe llamarse. Entonces, básicamente es esto el aparato que va a usar su paciente, doctora. Qué bien, Carlos, muchas gracias. Cualquier duda, este video va a estar guardado en YouTube, está ahora en Facebook, va a estar en YouTube, y usted me dirá si tiene alguna duda, y para resolverla ahora, en su efecto, toda esta información le va a quedar allá en YouTube, y lo puede mirar en mi trabajo, en mi canal YouTube, que es Carlos Barberi. Muchas gracias, Carlos. Carlos, te quería preguntar, los alambres que van en vestibular ayudan también a que la musculatura no apriete a nivel de la zona anular, en el sentido transversal. Sí, más aún que los clamp deben de separarse. De hecho, yo para entregarle este arco a usted, hubo un momento después de terminado y después de brillado, donde yo tomé este arco vestibular con esta pinza y le hice esto. Observe lo que yo le hice. Le hice esto. Sí. Es decir, lo separé a merced de que esta curva, de que se expresara un movimiento en esta curva. El arco vestibular tiene que tener unos arcos separados. De hecho, aquí se ven unos arcos separados porque finalmente se pretende que esta mandíbula se desarrolle en sentido transversal. Este aparato será capaz de desarrollar esta mandíbula en sentido transversal y esta maxila como tal. Entonces, en síntesis, estos dos maxilares se van a desarrollar por la presencia del aparato y se van a normorrelacionar por la mordida constructiva tan importante que usted dice. Sí, porque se ve pues que es una clase 2. Sí, el término clase 2, sea hasta el momento de hablar de la clase 2. Yo veo que en nuestra literatura clínica o en la praxis cotidiana del profesional y del técnico, se da mucho esta discusión de mi aparato es para clase 2, Carlos, mi aparato es para clase 2. Lo clase 2 y lo clase 1 no es muy importante citarlo al momento de ordenar un aparato, esto es muy importante. Lo clase 2 o lo clase 1, si usted adelantó la mandíbula, su aparato es clase 2. Si su paciente es clase 2, hiperclase 2, y usted no adelantó la mandíbula, yo puedo decir que el aparato es clase 2, pero jamás será clase 2. Es decir, lo clase 2 y lo clase 1 no hay que citárselo al técnico como lo citamos diariamente. Al técnico sí hay que citarle diariamente. A mí me interesa aumentar la altura facial inferior, a mí me interesa disminuir la altura facial inferior, a mí me interesa mantener la dimensión vertical. Eso nos llevaría a que al momento de ordenar un aparato, más que citarlo clase 2 o lo clase 1, deberíamos de decir, mi aparato es para mordida profunda, lo que nos lleva a un aparato sin acrílico interoclusal, es decir, necesitamos que los posteriores egresen, o mi aparato es para mordida abierta, nos llevaría a que tiene componentes interoclusales. Sería lo mismo que decir que un aparato un clamp para mordida abierta. Pero lo de clase 2 y clase 1 no es lo que más vamos a citar, pero es lo que citamos diariamente en nuestro desconocimiento de la ortopedia maxilar, del método terapéutico como tal.
Después ya pasaremos a discutir estos elementos de si necesitamos acrílico interoclusal mixto, como es este el caso, u otras cosas. Eso ya es un tema de avanzada en la condición vertical del método terapéutico que vamos a utilizar. Por lo demás, muchas gracias a quienes nos ven hasta este momento. Esto es una platina donde fue construido este aparato, es un elemento que nos permitió perpetuar, llevar la mordida constructiva. Es un método directo para la mordida constructiva, que lo que nos permitió fue llevar estos modelos que fueron recortados en un recortador, fueron recortados de esta manera para poder construir este aparato y poderlo relacionar. De esto hemos hablado en varias ocasiones. Miren mis videos, donde hay un video que muestra para qué es esta platina, que es para construir un aparato. Por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.